Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. Entonces, entender la gracia de Dios frente a la culpa. Decíamos la semana pasada en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La culpa siempre nos va a arrastrar hacia los hechos del pasado, lo que pasó. Ahora, como dice el himno, lo que pasó, pasó. Y las culpas siempre nos van a arrastrar y nos van a amarrar hacia el pasado. En cambio, la gracia y el perdón nos mueve y nos proyecta hacia el futuro. Y tampoco es cosa de borrar de un plumazo el pasado, porque decíamos también hace un rato atrás que nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras relaciones provocan daños muchas veces que necesitan reparación y restauración. Pero tampoco vamos a vivir siempre recordando esos eventos tal vez traumáticos de nuestras relaciones en el pasado, cuando lo que se nos proyecta hacia adelante es el futuro. Cristo con nosotros también dice, ahora somos en Cristo nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y la idea es que todas sean hechas nuevas. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, o Nicodemo se encuentra con Jesús, ¿cierto? Jesús le propone comenzar de nuevo, un nuevo nacimiento. Entonces en nuestras relaciones también a veces nosotros seguimos aferrándonos a nuestro pasado o a eventos del pasado. Tal vez es un indicador de que hay cosas que hay que restaurar. Por eso que la culpa, el perdón, implica también restauración. No es simplemente perdonar y olvidar, sería lo ideal. Como seres humanos no estamos construidos así. Tenemos memoria y a veces tenemos muy buena memoria. Y otras veces cuando nos conviene tenemos mala memoria. Errores del pasado, culpas del pasado. Un padre maltratador a veces va a justificarse diciendo, mi papá a mí me crió así. Entonces yo también quiero de la misma manera. Estaba viendo con la Vicky una serie el otro día y justamente un papá maltratador le decía a su hijo, porque el hijo esperaba ya que el papá lo iba a maltratar, lo iba a castigar duramente, con golpes. Entonces el papá le decía, mira, yo aprendí a golpes con mi papá, pero no era como yo te golpeo a ti. A mí me golpeaban peor, me dejaban, qué sé yo, con huesos quebrados y pasaba una semana en cama. Yo por lo menos a ti te golpeo un poco menos, así que algo mejor estoy haciendo, decía ese padre. Pero yo espero que tú, cuando te toque ser padre, seas mejor que yo. Yo creo que, no sé si todos los padres, creo que todos los padres, por lo menos si no lo dicen, lo han sentido de alguna manera, que nuestros hijos sean mejor que nosotros en una proyección de nuestras virtudes y también de nuestros errores. Ojalá de nuestras virtudes sí, pero a veces repetimos, también muchas familias repiten patrones del pasado. A nadie se le enseña a ser padre, eso es lo que todos los padres decimos, ¿cierto? Como para dar una explicación o para excusarnos, nadie nos enseñó a ser padre. Aunque mucha gente se ha empeñado a enseñarnos a ser buenos padres, ¿sí o no? Lo vamos a ver enseguida. El perdón personal, decíamos también. Hablábamos hace un rato atrás acerca del perdón que hacemos hacia otros, ¿cierto? Pero a veces también es importante concentrarnos en el perdón que a nosotros mismos nos debemos. Como dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tal vez si somos incapaces de perdonar a los demás, también seamos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos. No digo en todo, pero sí tal vez en algunas cosas. Hay que examinar, hay paño que cortar, hay mucho paño que cortar también. No lo tenemos todo resuelto, ¿cierto? Lo que algunos hermanos o hermanas confiesan acá, no podemos el resto mirar desde el palco y decir, lo estás haciendo mal, sino también examinarnos nosotros. Y gracias por la sinceridad que algunos hermanos y hermanas también profesan acá, porque el resto nos ayudan. No porque el resto no hable, están libres de culpa, sino tal vez algunos lo externalizan de una manera, pero todos hemos sentido la carga de la culpa tal vez en algún momento. Ahora también hay algo terrible, y esto también quería tocarlo antes del estudio, pero mejor lo incluí acá adentro. Es también la falsa culpa. Y se lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Yo le he confesado en un par de ocasiones la carga y culpa que siento a veces por no estar dedicando suficiente tiempo a mis viejos, y esto lo he confesado otras veces. Y, ¿sabe? He estado analizando mucho esto y creo que la mayor carga de esta culpa la siento por lo que el resto pueda estar mirando o diciendo.
El juicio no viene de parte de ellos, definitivamente. El juicio no viene de mis cercanos. El juicio viene de mí y la culpa viene de mí, pero también por lo que yo creo que la gente piensa acerca de mí. Y eso es tóxico, para mí es tóxico. Así que si a alguien le viene el sombrero, bienvenido a mi mundo. Pero a mí me pasa que cierta carga de culpa de cosas que tal vez no he hecho o no he hecho lo suficiente, la mayor carga de culpa viene de mí nomás. Y es lo que se llama también, según los psicólogos, la falsa culpa. ¿Ya? Estuve estudiando un poco acerca de esto, no soy un maestro, pero sí la reflexión creo que le puede a usted ayudar. Hay una historia que cambia los personajes, pero el trasfondo es el mismo siempre. Un hijo, justamente hablando con su padre acerca de esta culpa, y el padre en su sabiduría, cuando el hijo se sentía culpable por algunas cosas, también le decía, mira, el mundo siempre te va a juzgar. Independientemente que tú lo hagas bien o lo hagas mal, el mundo siempre te va a juzgar. Y le contó la siguiente historia. Le decía, un día salió un hombre con su hijo en un burro, ¿ya? Fueron al centro, obviamente el cuento es antiguo, ¿ya? Por eso que iban en un burro. Entonces el padre iba encima del burro, no, con la señora, y la señora iba caminando al lado, ¿ya? Y cuando se paseaban por la calle del pueblo, por la calle central, la gente lo miraba y le decían, mira ese hombre, la señora caminando al lado y él arriba del burro, tranquilamente, mientras la señora va al lado caminando toda cansada. Qué terrible, ¿eh? Entonces escuchó y al día siguiente entonces le dijo a la señora, mira, sabes que súbete tú al burro y yo me voy caminando al lado. Ya. Fueron los dos para el centro de nuevo y la gente los miraba y decía, claro, ella, la doña tiene que ir arriba sentada, mientras el pobre hombre que trabaja todo el día tiene que ir caminando al lado cansado, cuando probablemente él va más cansado que ella. Al día siguiente, ¿sabéis qué? Vamos los dos arriba del burro. Fueron los dos arriba del burro y la gente decía, pobre animal, cómo sufre, mire qué abusadores los dos subidos arriba del burro. Ya, día siguiente se fueron los dos caminando al lado del burro y el burro, ¿cierto? Entonces decían, mire, que son estúpidos teniendo un burro y los dos andan a pie mientras el burro va solito caminando. Entonces la enseñanza le decía, hijo, siempre te van a juzgar. Lo hagas bien, lo hagas mal, siempre te van a juzgar. Tú quédate tranquilo que lo estás haciendo bien o estás haciendo lo que te corresponde o estás haciendo lo suficiente. Usted puede analizar la historia más allá, pero lo que el padre quería rescatar es que siempre el resto nos va a juzgar de una u otra manera. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Dejar contento a todo el mundo? No se puede. Pero ¿qué es lo más importante? Tener paz con uno mismo. Y eso es lo que yo he estado buscando este tiempo. La paz y la tranquilidad mental, que estoy haciendo lo que corresponde. Y estar tranquilo con eso. Otra mirada es también con la carga que yo siento de no estar haciendo lo suficiente, es también recibir la retroalimentación. Tal vez preguntarle a algún cercano, ¿ya? Porque cuando yo he conversado con algunas personas cercanas, de hecho, mi tía que falleció hace un mes atrás, cuando hablaba con ella, y yo cuidando a mis viejos en algunas cosas que le ha tocado vivir, entonces me preguntaba ella, nos mensajeábamos, a veces hablábamos también, y ella me decía, eres un buen hijo. Y yo me emocionaba, pero decía como que no quedaba conforme con eso. Por eso siempre les digo, oren por mí, pero creo que no es un sentimiento que vivo yo nomás, creo que mucha gente puede haber pasado por este sentimiento y esta carga. Por eso lo comparto una y otra vez, para que me ayude a orar y que si usted está pasando por eso también tenga las herramientas para procesarlo de una buena manera. Y sabe que un ejercicio que es sano hacer también es verme, porque yo aquí me estoy juzgando yo a mí mismo. Entonces no es muy honesta la mirada. No es muy, bueno, algunos dicen que el objetivismo no existe, todo es subjetivo finalmente. Entonces, a ver, preguntarle a los involucrados directos, po. Y la retroalimentación que he recibido me han dicho, está bien. Entonces, un ejercicio que debo seguir practicando es eso tal vez, po.
si me dicen que está bien, ¿por qué me sigo dañando? ¿Por qué me sigo culpando? ¿Por qué sigo sintiendo esa carga? Ahora, ¿lo estoy sintiendo menos? Sí. Me estoy liberando de esa carga y de esa culpa. Pero no ha sido fácil y a veces ha sido incómodo. Y sé que ese sentimiento, si es incómodo y resulta para bien, bienvenido sea. Pero cuando ya me empieza a afectar, entonces también estoy ahí poniendo cierta atención. Dice una reflexión, si te vieras a través de los ojos de tus hijos, te darías cuenta de que lo mejor para ellos eres tú. Entonces tal vez me falta verme a través de los ojos de ellos. O lo que me dice mi hijo también muchas veces. Yo me miro con cierto ojo cuando le digo, hijo, pucha, he hecho esto otro. Pero cuando él me transparenta su pensamiento y su opinión acerca de mí, creo que esa validación yo debo considerarla con más peso, la validación que viene de él, que viene de mis padres, que viene de mi esposa, a la que yo tengo de mí mismo. Yo soy demasiado, perdónenme, soy demasiado mezquino conmigo mismo. Y creo que eso no está bien, porque eso no es estarme amando a mí mismo, sino que en cierta medida estoy despreciando y esperando más de mí. Y eso es dañino, porque si la Biblia me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero yo siento ciertas cargas de deuda conmigo mismo, también se la estoy endosando al resto de las personas. Porque Jesús dice, ama a tu prójimo como a tú mismo, en cierta medida es una proyección, ¿cierto? Entonces, si yo me estoy mirando de una manera en que me estoy sobreexigiendo, en que no me está haciendo bien o no es saludable esto que estoy exigiendo de mí mismo, tal vez estoy poniendo esa misma carga en las personas que son cercanas a mí. Y eso no es bueno. Por eso que la falsa culpa puede ser dañina en muchos sentidos. A veces sentimos culpa frente a los consejos de otras personas también que nos dicen cómo tenemos que hacerlo. Cuando uno empieza a ser padre, o en las relaciones interpersonales, pero sobre todo creo cuando uno es padre, ¿cierto? De todos los que somos padres, cuando comenzamos a hacerlo, ¿cuánta gente se acercó a decirnos cómo teníamos que criar? ¿O a usted nadie le dijo nada? Probablemente dijeron, ¿no le está dando agüita en un patito? ¿No andará muy desabrigada esa guagua? Oye, pero pasa mucho en el coche, que no se acostumbra a los brazos. Todo el mundo diciéndonos cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Y a veces eso también nos afecta como padres, porque nos hace preguntarnos, ¿lo estaremos haciendo bien? ¿Lo andaré trayendo demasiado desabrigado? ¿Le estaré dando mucha comida? ¿Le estaré dando poca comida? Y esa carga, creo, de culpabilidad, todos los padres la hemos sentido muchas veces. Sobre todo cuando son niños. Entonces a veces uno siente culpa a uno mismo y a veces también la gente nos hace sentir culpa. Opinando acerca de nuestras relaciones de pareja. Yo creo que ustedes deberían, o no los veo muy bien. Oye, ¿y tu señora? Oye, ¿y tu marido? Oye, ¿y tus hijos? ¿Y tus padres? ¿Y tu madre? Cuando mi papá estaba hospitalizado, mi mamá estaba en casa sola, yo pasaba todos los días a verla, le preguntaba si necesitaba algo y se lo iba a dejar. Más de una persona se me acercó y me dijo, tú deberías ir al supermercado y hacerle un pedido a tus padres, ir a dejárselo en la casa. ¿Saben que me cayó como patada en la guata cuando me dijeron eso? Perdonen mi francés, pero me cayó mal cuando me dijeron eso. Pues yo me estaba preocupando de mi viejo. Por otro lado, yo no sé, en cierta medida sé ciertas cosas que a mis padres les gustan. Y ciertas marcas, todos cierto tenemos nuestras marcas preferidas. Si yo voy y le hago un pedido, es que nosotros no usamos esta marca, es que esta agua no le gusta a tu mamá, es que este pan no come tu papá, es que... Entonces para mucha gente era fácil resolverlo. No, pero anda nomás tú. Total, tú tenés plata. Anda, dale un pedido a tus papás, se los va a dejar en la casa. Lo recibí como 2 o 3 veces ese consejo. Y me hizo sentir mal, porque me sentí un mal hijo, porque no lo había hecho. Y después conversando con mi señora, me hizo bajar un poco la intensidad de la emoción. Pero que yo andaba con una carga emocional bastante fuerte y pesada. Estaba pasando por una situación emocional muy... Ustedes sabían, yo se los confesaba acá.
y recibir ese consejo que puede haber sido dado con amor, pero no, el fondo estaba bien, pero la forma me molestó bastante. Si fue, yo no recuerdo quién fue, si fue alguno de ustedes, obviamente no tengo nada contra ninguno de ustedes, pero en ese momento yo estaba muy emocionalmente vulnerable y me afectó y sentí culpa. Sé que no hubo intención de hacerme sentir culpa, pero a veces cometemos errores también. Entonces yo dije, Señor, ayúdame a no hacer eso mismo cuando otro esté pasando, diciéndole yo cómo debe cuidar a sus papás, diciendo yo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. O si llego a dar algún consejo, Señor, que ojalá use las palabras más delicadas posible, más sabias posible. Y si no voy a hacer aporte, mejor quedarse callado. Las culpas, las falsas culpas que a veces sentimos o que a veces otros nos hacen sentir, se causa daño y no es fácil vivir con estos sentimientos. Dios sabe estas cosas, el Señor sabe estas cosas y nos ayuda, nos proporciona ayuda en su palabra y también en nuestras relaciones interpersonales. La invitación también es, como le decía en un principio, a restaurar nuestras relaciones, pues todos son relaciones, no somos seres independientes e individuales. En un sermón hace más de un mes atrás yo le decía, no es bueno estar solos, no fuimos creados para estar solos, ni en soledad. Fuimos creados y criados como seres sociables, que necesitamos vivir en comunidad. Muchas heridas de culpa se pueden sanar si alguien da el primer paso, ¿cierto? Si están los dos a la misma distancia, ¿quién va a ser el primero que se va a acercar? Y hay un desafío, como decía, tú mismo decías hace un rato atrás esto, si traes tu ofrenda delante del altar y ahí te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, ni siquiera soy, entre comillas, yo el culpable, pero Jesús la pone ahí, ¿cierto? La deja dando bote. Y dice, si tu hermano tiene algo, no que tú tengas algo contra, puede que tú tengas tu corazón sano. ¡Ja! ¿A dónde? Si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? ¿Quédate sentado esperando que él venga? No, dice, ve tú primero. Da tú el primer paso. Muchas relaciones se pueden sanar y restaurar si alguien da el primer paso. Pero el orgullo humano muchas veces nos lleva a que ninguno de los dos quiere dar ese primer paso. A veces es hablar, otras veces es simplemente estar. A veces, hermanos, hay situaciones en las que las relaciones están un poco maltrechas. Entre familias, amistades, matrimonios, con personas del trabajo, con personas de la comunidad. A veces estamos enojados con los vecinos. ¿Ha estado enojado con algún vecino usted? ¿O con algún familiar? ¿O con alguien del trabajo? Todos hemos pasado por esa situación. Pero a veces nadie quiere dar el primer paso. Hay deseo de restauración de ambas partes. Hay necesidad de restauración de ambas partes, pero nadie quiere dar el primer paso. Pero ¿sabe qué? A veces tiene que pasar un evento traumático, significativo, para que uno dé el primer paso. A veces no hablan, pero simplemente están ahí. Hay gente que son cercanas a nosotros y tal vez por alguna razón se han distanciado o estamos distanciados, pero cuando llega el momento de la necesidad, uno sabe que hay amor de por medio. Y aparecen las personas que nos aman, o nosotros aparecemos junto a quienes amamos. Las relaciones se rompieron por alguna razón o están medio adormecidas por alguna razón, pero se hacen presentes no para manifestar la molestia, sino para manifestar el apoyo. Mira, pasó algo entre nosotros, pero veo que hay una necesidad, aquí estoy para estar contigo. Puede que tengamos situaciones complicadas, algún problema entre nosotros, pero en este momento tú estás en necesidad, aquí estoy yo para estar al lado tuyo. A veces ni siquiera con palabras, sino simplemente el hecho de estar. Ha pasado cuando se despide a un ser querido, que se reúne familia que no se ve hace años y a veces se restauran las relaciones, ¿cierto? Y otras veces en que tienen que esperar a que se vaya un grupo de familiares para que vengan los otros a dar el pésame porque no se pueden ver. Hermanos, que no nos pase a nosotros, nunca. Por el contrario, como creo que decía Sandra en la mañana, no sé quién hablaba acerca de
los pacificadores, o alguien lo mencionó tal vez en los comentarios. Creo que la Mérita puso ahí algo acerca de pacificadores. Porque Sandra hablaba la mañana acerca de relaciones, también hablaba acerca del amor, el vínculo de la paz, el vínculo del amor, como el vínculo perfecto. Y a eso estamos llamados, a establecer vínculos, como le dice Pablo a los Corintios, como si Dios rogase por medio de ustedes, hagan las paces con Dios. Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces, finalmente, a eso somos llamados. Por eso cuando los creyentes estamos en conflicto, no podemos estar en paz. No podemos quedarnos tranquilos, debemos estar inquietos de alguna manera. Como he dicho otras veces, es fácil decirlo, pero sé que cada uno tendrá su misión o tendrá tal vez la piedra en el zapato tal vez que está molestando, y Dios le llevará y le motivará a lo que tiene que hacer. No estoy yo acá, ¿cierto?, para decirle lo que tiene usted que hacer, simplemente mostrarle el camino, pero finalmente cada uno de ustedes toma sus propias decisiones. Juan 8:32 habla acerca también de conocer la verdad y que esta verdad nos hará libres. ¿Y qué es lo que busca uno también con respecto a este tema de la culpa? Ser libre. Yo busco ser liberado de esa culpa falsa. Bueno, si soy culpable de verdad, no me anda arrancando, tengo que asumir. Pero cuando esas cargas de culpa siento que me están haciendo mal, como la historia, ¿cierto?, del hombre y la mujer con el burro, a veces son cosas que la gente nos impone, culpas que la gente nos impone. Y ese tipo de patrones de culpa a veces se proyectan a los hijos, y los hijos a los hijos de los hijos. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de esas maldiciones generacionales, que también a veces la iglesia se predicó acerca de esas cosas, pero no de la manera más correcta, no tiene que ver con que somos malditos hasta la cuarta, quinta generación y que no hay manera de deshacerse de eso. No, somos invitados a romper patrones que no estaban bien en nuestra familia. No es que mi papá era así, mi papá y mi mamá me criaron así que yo también lo hago de la misma manera. Como que no me pudiera liberar de eso, cuando Cristo vino a liberarnos, a hablarnos de la verdad y a darnos libertad. No estamos destinados ni estamos condenados a repetir los errores del pasado, ni a repetir los errores de nuestros padres. No estamos condenados a eso. Alguna gente, hermano, enseñará eso desde los púlpitos diciendo, no, usted tiene que ser liberado de esa maldición. Y son decisiones. Son decisiones que con la ayuda del Señor podemos tomar. No necesitamos que venga alguien a liberarnos de eso, como que para que por magia se rompe las maldiciones generacionales. Cuando somos nosotros quienes tenemos que tomar las decisiones de actuar distinto, de hacer las cosas distintas, de ser mejor que lo que hicieron tal vez o los errores que cometieron en el pasado nuestros antepasados. No digo que lo haya hecho todo mal, ¿cierto? Porque también entiendo y creo también que con nuestras falencias nuestra intención es darlo todo por nuestros hijos y por nuestros seres queridos, ¿sí o no? No hay mala intención en ello. Con nuestros errores, con nuestras falencias, con nuestra falta de tino, nuestra idea es hacerlo lo mejor posible. ¿Cometemos errores? Claro que sí. ¿Conviene condenarnos por eso? No. ¿Vamos a cometer errores? Claro que sí, hermanos, pero que esos errores no nos impidan seguir adelante. Hay que sacudirse, limpiarse y seguir adelante también. Y yo le he confesado en muchas ocasiones también que con mi hijo lo he hecho. Le he dicho, he cometido errores en esto y en esto otro, pero la idea tampoco es estarme limpiando los mocos todo el tiempo, ¿cierto? Y estar lamentándome por lo que no hice, sino decir, bueno, tengo que cambiar y hacerlo mejor ahora. Y vamos a echarle de aquí para adelante. Lo pasado, ¿cierto?, está perdonado, causó cierto daño, pero estamos en el presente y tenemos que mirar hacia el futuro. Y tenemos que hacer cambios para que nuestro futuro sea mejor. No vivirnos lamentándonos por el pasado. No vivir llorando por el pasado. Somos como jardineros. Estamos en el tiempo de la poda, ¿o no? Sí. ¿Mayo? Menguante y todas esas cosas raras, ¿cierto? Mi señora ha pegado tijeretazo y está, pero no sé, yo creo que hizo todo un... Bueno, no es que no le tenga confianza, pero ella maneja con destreza la tijera y ahí estuvo haciendo algunas cosas el fin de semana y terminó con la espalda muy adolorida, con unos injertos medio raros ahí, y yo espero que todo salga bien.
pero la intención de ella es que su pequeño jardín que está atrás en el patio pueda florecer y tenga rosas más lindas y más saludables, y para eso hay que ponerle empeño. No se puede esperar a que la cosa mejore sola. Y a veces nosotros también en nuestras relaciones, no a veces, siempre en nuestras relaciones no podemos sentarnos a esperar que las cosas mejoren por magia. O, perdónenme lo que voy a decir, simplemente con oración y ayuno. Porque si bien es cierto, es necesaria la oración y el ayuno, sí, pero mientras no se tomen decisiones, ¿nos vamos a quedar ahí nomás? Decisiones. En eso creo. Yo creo que la oración puede mucho, pero ¿sabe dónde empieza eso? Empieza con mis decisiones también. Porque Dios ayuda a transformar mi corazón, a tomar mejores decisiones. No es magia. No es magia. Es poder del Señor manifestado en nuestras vidas. Por eso que a veces cuando uno dice, es que no puedo, es que soy débil, es que, bueno, todos cometemos errores. Eso es humano y eso es satánico y es diabólico. Lo que es sano, lo que es espiritual, es decir, Señor, como dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Sí o no? Entonces, si he de cambiar, si tengo la motivación, si sé que lo hago por mis seres queridos, por mis hijos, por mi señora, por mis padres, entonces debo tomar buenas decisiones, motivados por lo que estamos haciendo ahora. Yo trato de motivarles a ustedes con la palabra del Señor. Hoy día estaba escuchando una entrevista a un ministro de alabanza, y él decía, los ministros de alabanza tenemos que ser como guías turísticos. Y recordé yo la imagen de un guía turístico. El guía turístico lleva a la gente por los lugares más lindos que hay que ver. Pero ¿cuál es la idea? ¿Que la gente se quede mirando al guía? No. El guía le indica a la gente cuáles son los lugares más lindos para mirar. Que la gente no pierda tiempo tal vez por senderos que no tienen mucho atractivo. Nosotros cuando fuimos al sur, a Chiloé, Vicky tiene un primo que trabaja de guía turístico allá Así que un día andábamos dos matrimonios con los hijos y lo arrendamos a él un día. Le pagamos un día para que nos guiara turísticamente. Y él nos llevó a los lugares específicos que había que ir a ver, lo que merecía irse a ver. Porque si nosotros hubiéramos ido solo por nuestra cuenta, tal vez habríamos desperdiciado mucho tiempo en lugares que no tenían ningún atractivo. Tal vez lo habríamos perdido en algún camino, tal vez no, es que acá está cerrado, es que no sabía, es que este día no sabrían. En cambio, cuando nos fuimos guiados por el que sí sabía, vimos lugares hermosos, traje hermosas fotografías de allá. Pero la intención del guía no era que yo lo viera a él, sino él guiarme para que yo no perdiera el tiempo mirando lo innecesario y me concentrara en lo que realmente valía la pena. Y creo que cuando enseñamos la palabra del Señor también la idea es esa, que ustedes no se concentren en lo que yo digo o en Pablo Vergara, sino en que ustedes sean guiados a no irse por los senderos que no convienen, sino por ir por los senderos que nos van a llevar y conducir a los mejores paisajes. Y yo espero a tomar las mejores decisiones. Por eso que, como dice la palabra del Señor, el hombre que no es informado, el hombre que no tiene opinión, no puede tomar decisiones. Mire, eso no es bíblico, pero encuentro que hay mucha razón en eso. Y también, bueno, si lo que más pudiera acercarse, según yo creo, en la palabra del Señor es cuando Pablo le dice a los corintios, y en muchos pasajes le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de, y le plantea diferentes temas. Y la idea también, creo, hermanos, que de parte del Señor, si les pudiera decir algo, es, no quiero, hermanos, que seamos ignorantes en esto. Mientras más informados estemos, tomaremos mejores decisiones. Insisto, esto no es mágico, no es magia, es poder de Dios manifestado también en su vida y en mi vida cuando tomamos buenas decisiones, cuando nos hacemos cargo de nuestras decisiones. ¿Estamos dispuestos a recibir ayuda? Sí, primeramente de parte del Señor, pero converse con gente, converse con sus seres queridos, ponga este tema encima de la mesa. Háblelo también si usted quiere. Yo en mi trabajo de repente saco estos temas a colación. Mis colegas saben que yo enseño Biblia en mi iglesia, pero tampoco le he dicho en ocasiones, yo no me paro con la Biblia en la mano ahí a hablarles, porque bueno, abran sus Biblias, no les puedo decir eso. Pero sí, estos mismos temas yo los trabajo porque soy el más viejo en mi oficina, así que también hay cierta carga de responsabilidad en mí, ellos también me miran con mucho respeto,
Así que tengo que aprovecharme de eso, de buena manera, meter la semilla. Entonces, pongo esos temas encima de la mesa y yo también espero que lo que acá aprendemos también lo llevemos a la mesa donde tomamos once, donde almorzamos, tal vez al trabajo, tal vez al vecindario, con la Juanita del negocio de repente comentar alguna cosa. También lo hago con la Juanita, a veces le comento algunas cosas. No tan solo a hablar, sino también a actuar. No seamos simplemente transmisores de esta verdad, sino vivamos. Que la gente vea en nosotros estos cambios que nos hacen bien a nosotros, y creo que cuando nos hacen bien a nosotros somos capaces de proyectar eso a los que están a nuestro alrededor. Amén. Solamente hasta aquí por hoy. La próxima semana vamos a ver la última parte de este estudio.